Omar, para, todavía no grabes, voy a buscar un cargador del celu. Voy a empezar a grabar, ahora presento la charla y arrancamos. Está grabando. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el ciclo de charlas por el mes del ambiente que organizamos los Jóvenes por el Clima de San Luis y la Red Ambiental y Social de San Luis, con la colaboración de distintos colectivos. Agradecemos a todos ellos. También acompaña la Caliza Biosur de la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, hoy vamos a tener una charla sobre soberanía alimentaria, que la va a dar Omar Cejas, hablándonos de las implicancias de su construcción. Te agradecemos mucho, Omar, por estar acá acompañándonos, por brindarnos tu tiempo. Y bueno, queremos presentarlo brevemente, Omar, que nos va a estar contando a través de sus experiencias y bueno, su formación sobre la soberanía alimentaria. Bernie, ¿me escuchás? Sí, acá estoy. Pues sabes que se me está yendo la batería del celu, así que si se me corta, continúa vos. Pero básicamente decir que vamos a estar atendiendo a reflexiones, preguntas que surjan por el chat mientras el Omar va a estar dando la charla. Y bueno, vamos a tener media hora para dialogar, luego vamos a hacer un momento de intercambio propiamente dicho. Omar, te invito a que te presentes vos porque se me está muriendo el celu. Y bueno, contanos bien, así te podemos valorar como interlocutor. Y ya empezamos la charla. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Mi nombre es Omar Cejas y junto con Lucy, mi compañera, y Rodrigo, nuestro hijo, formamos parte de nuestro emprendimiento que es Tierra Negra Cultura Orgánica. Somos agricultores que seguimos los principios de la cultura orgánica y también somos bioconstructores. A su vez, formamos parte de dos colectivos. Uno es la comunidad Cien Brazos y el otro Semillas de Cuyum. Y con estos colectivos, al igual que desde Tierra Negra, buscamos la construcción de la soberanía alimentaria, la construcción y el apoyo de la economía social y solidaria, y de la aplicación de la permacultura como un modelo de comunidades sostenibles. Así que, bueno, nuestra experiencia tiene esos ejes y, bueno, quiero agradecer a Jóvenes por el Clima que organizaron esta serie de charlas. Consideramos que son muy importantes y necesarias en este momento en el que la pandemia generalizada y esta reclusión que estamos viviendo nos han ayudado a sensibilizarnos sobre un montón de aspectos de nuestra vida que cuando el decorrer de los días no está afectado por esta situación, damos por sentado, como por ejemplo la importancia de quienes producimos alimentos y los métodos y formas de distribución y comercialización. Entonces, este tipo de charlas y las implicancias de estas situaciones nos parece muy conveniente hacerlas ahora. Bueno, para comenzar, quiero hacer un poquito de historia, yendo a dos conceptos. Uno es el de la seguridad alimentaria y el otro de la soberanía alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria fue propuesto por la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura a nivel mundial para la ONU. Y este concepto existe desde la década del 70 del siglo pasado aproximadamente. Y en la Cumbre Mundial sobre Alimentación
que tuvo lugar en 1996. En ese año la FAO declaraba que la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana. Esta, esta definición, este concepto establecido por la FAO, claramente habla de un qué, que es el acceso a los alimentos de parte de todas las personas. El tema es que no habla explícitamente de un cómo accedemos a esos alimentos. Y este cómo está implícito en otras acciones de la FAO eh, a través de su historia. Y, y este cómo es un cómo que presenta un apoyo o un alineamiento con la agricultura industrial o los agronegocios que es la forma en que los denominamos aquí nosotros. ¿Y por qué digo que tienen esa alineación o ese apoyo a este tipo de agricultura? Porque la FAO también a través de programas internacionales hacia los países en desarrollo o el tercer mundo, desde la revolución industrial del siglo pasado, generaron programas de apoyo económico y en capacitaciones, en formación, para que los agricultores de todo el mundo se sumaran a la revolución verde y a la tecnologización de las actividades agrícolas, siguiendo los principios de el uso de eh, determinadas tecnologías para el tratamiento de los campos, bueno, la agricultura que dependía de paquetes tecnológicos que incluían a los agrotóxicos y en última instancia, de forma actualizada, la utilización de semillas que están modificadas genéticamente para responder a todo este paquete tecnológico. Entonces, a esto me refiero con el cómo de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria apoya o está alineada con esta forma de agricultura y podría decirse que esta agricultura industrializada significa una mercantilización de la producción de alimentos. Entonces, esto implicaría un cuadro de dependencia de las personas que se alimentan bajo este modelo. Quiero hacer una aclaración que lo dijo Juan, pero me gustaría repetirla. Está bueno que esta charla la podamos construir entre todos, en todo momento, y ante cualquier consulta o pregunta estaría bueno que lo escriban por el chat o, bueno, manden alguna señal para que hagamos lugar a las preguntas. Así no es un monólogo. Oh, Omar, Sí. Perfecto, la aclaración ahí, todos pueden levantar la manito o pueden hablar por el chat y mientras tanto vamos dialogando. Yo te quería pedir primero que aclares quién es la FAO y después te quiero hacer otro comentario. Bien, bueno, creí que lo había dicho. La FAO es la Organización para la Alimentación y la Agricultura dependiente de la ONU. Es una institución que depende de la ONU y que tiene sus actividades orientadas en esos dos sectores, la alimentación y la agricultura. Perfecto, bueno, si lo habías dicho, perdón, fue mala mía, pero Sí. bueno, entonces para sintetizar lo que venís planteando hasta ahora, a ver si entiendo bien. La Organización de Naciones Unidas a través de la FAO propone un concepto que es seguridad alimentaria, que nos habla de qué es la seguridad alimentaria,
Ujú. que tiene que ver con el acceso a los alimentos y la Sí, producción. Bueno, no sé si la producción, pero después hay un cómo de lo cual la FAO no habla y que está implícito a través de la historia que podemos ver y que tiene que ver con favorecer un determinado modelo de agricultura que, que bueno, es una agricultura empresarial y está basada en la agrobiotecnología que proponen ciertas empresas a nivel transnacional, digamos. Entonces la FAO y la ONU, a través de estos conceptos, termina favoreciendo directamente ese modelo exclusivo de agricultura históricamente. así es, esa es la situación. Em, Fíjate que en esta cumbre mundial sobre la alimentación, uno de los puntos más importantes que se plantea es este concepto de la seguridad alimentaria, que es en el año 96, en donde ya teníamos 2 décadas de revolución verde, que fue el proceso a través del cual se comenzaron a utilizar los llamados paquetes tecnológicos que incluían a herbicidas, fungicidas, insecticidas y los fertilizantes obtenidos a través de la síntesis química. Entonces, en ese momento, con este modelo de agricultura, se prometía que en el mundo no iba a existir hambre debido a la alta productividad que se obtenían utilizando estas técnicas, estas herramientas. Entonces sí, hay una promoción de parte de la ONU a través de la FAO de este modelo, como el modelo hegemónico y el modelo más adaptado a las necesidades mundiales. Y sí es un modelo mercantil y es un modelo, como decía, que genera una dependencia. Es un modelo único. Y también genera una dependencia porque las empresas encargadas de poner en práctica este modelo son muy pocas. Hoy a nivel mundial, 5 empresas tienen la potestad sobre estas tecnologías, ya sea de los insumos, los agrotóxicos, o sobre las semillas, y también sobre las maquinarias. Hoy la maquinaria también es un componente fundamental de todo este paquete. Entonces, es un modelo que eh, claramente es dependiente, ¿sí? Quiero hacer ahora una comparación con el concepto que en ese mismo año la Vía Campesina es una entidad sin fines de lucro, es un colectivo mundial que nace en los años 70 en Europa, y la Vía Campesina en esa misma cumbre, en el año 96, propone otro concepto y es el de soberanía alimentaria. Como les había comentado, la seguridad alimentaria como concepto venía de la década del 70 y en el año 96 la Vía Campesina propone la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria, eh, hoy podemos leer en la página de la Vía Campesina, se define como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Este es un modelo de desarrollo de producción sustentable a pequeña escala en beneficio de comunidades y el medio ambiente. La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y al consumo local de alimentos, dando a un país el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y poder controlar su producción. Incluye la lucha por la tierra y la reforma agraria genuina, que asegura que los derechos de uso y gestión de nuestra tierra, territorios, aguas, semillas, ganado y la biodiversidad está en las manos de aquellos que producimos los alimentos y no del sector empresarial. Esto es lo que plantea la vía campesina, eh, oponiéndose al concepto de seguridad alimentaria. ¿Y por qué digo que se opone? De la seguridad alimentaria de este modelo propuesto por FAO y por la ONU,
que es un modelo de dependencia, eh, se ve una pérdida de la soberanía alimentaria. Si a la soberanía la consideramos como ese derecho a definir nuestras políticas alimentarias, que esas políticas estén culturalmente adaptadas a nuestra realidad como comunidad, si consideramos que esa soberanía tiene que ver con el acceso a los recursos naturales como la tierra, el agua, las semillas, si consideremos a esa soberanía alimentaria como beneficiosa para las comunidades y para el medio ambiente. Em, entonces, por eso se opone. Y el modelo agrícola industrial es un modelo que está totalmente relacionado con un modelo de organización social, con unos valores determinados, que es el capitalismo. Entonces, en este modelo, a mí me gustaría resaltar algunas características, y es que las acciones en este caso son especulativas. Eh, Sabemos que en muchas de estas actividades sociales, y entre ellas la alimentación, la producción de alimentos, la especulación es un componente fundamental porque el lucro es uno de los objetivos más buscados. El individualismo también en las acciones. Se promueve el éxito de este sistema cuando cada uno de nosotros de forma individual o los productores seamos exitosos en esa producción, cuando tengamos mayor nivel de productividad, reducción de costos, incremento de los resultados de la actividad económica. Y también se promueve una acción depredadora y reduccionista, porque consideramos al medio en el que desarrollamos la actividad agrícola como un espacio del cual extraemos recursos que están disponibles sin considerar las consecuencias y las interrelaciones de todos los componentes de este ambiente del que somos parte. Eh, y bueno, este modelo también tiene una característica fundamental, que es la concentración del poder. Como les decía hace un momento, hay pocas empresas que controlan la producción de insumos agrícolas, como los agrotóxicos, las semillas, los equipos, eh, y esto concentra el poder, lo cual genera esta dependencia. Entonces, la vía campesina, con la propuesta del concepto de soberanía alimentaria, eh, pone de manifiesto que en lugar de la dependencia, es posible tomar un compromiso y responsabilidad de forma comunitaria. La dependencia de este modelo que propone la seguridad alimentaria la contrarresta con acciones de la comunidad, con consumos que tienen que ver con los productores de cada región, de cada ciudad. También las acciones especulativas, a las acciones especulativas se le contrapone conceptos de comercio justo, los conceptos como la economía social y solidaria. La soberanía alimentaria apela a este otro grupo de valores y pone de manifiesto que está en nosotros como productores y consumidores la posibilidad de iniciar este cambio de paradigma y de forma de producción. Es claro que no somos los únicos actores que tenemos que construir esta soberanía alimentaria. Si los productores y los consumidores estamos convencidos de que este modelo es el válido y es hacia el que queremos ir, necesitamos apoyo y también la responsabilización de los estados y, y de todos los componentes sociales necesarios para la producción de alimentos.
Em, para dejar en evidencia cómo este sistema genera dependencia y genera pérdida de soberanía alimentaria, pérdida del derecho a decidir cómo nos alimentamos, comparto unos datos nacionales con ustedes. Para referencia, la Argentina tiene una superficie continental de 280 millones de hectáreas. El 12% de esa superficie, 34 millones de hectáreas, se dedican a la agricultura a nivel nacional. Estos son datos del 2018 del SENASA. De esos 34 millones de hectáreas, el 98%, 33.300.000 hectáreas, están destinadas a la producción de soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y arroz. Parece demasiado claro este número sobre la orientación de la agricultura en nuestro país. Del resto, 700.000 hectáreas se dedican a la horticultura, de cuya producción el 93% se utiliza para consumo interno. De estas 700.000 hectáreas, 80.877 se destinan a producción orgánica, que es el 0.23% de la totalidad de la superficie agrícola. Y de esta producción, menos del 1% se consume internamente. Otros datos que nos parecen reveladores de esta pérdida de soberanía alimentaria es que, según la Organización Mundial de la Salud, la recomendación diaria de consumo de sal es de 5.75 gramos y en Argentina el promedio está en 11 gramos diarios. Las personas que dan ese dato remarcan lo siguiente. Hay muchas personas que a través de la alimentación que se prepara a diario de la comida, logran reducir el consumo de sal, pero el incremento de alimentos procesados o ultraprocesados nos lleva a un consumo de sal de forma escondida, no la vemos, está oculto. Y hoy llegamos a duplicar la cantidad de sal que es recomendada para nuestra salud. Y esto es una acción de la cual no estamos conscientes, muchos de nosotros. Un dato local de San Luis es que más del 95% de las frutas y verduras provienen de mercados concentradores de otras provincias, externos. Fundamentalmente Mendoza, que está aquí cerca, Buenos Aires, que es el primer mercado nacional, y Córdoba también, que es también otro de los 3 mercados más importantes. Entonces, aquí vemos primero una gran concentración en pocos cultivos y una dependencia de este modelo tecnológico en todas las producciones, tanto agrícola desde el punto de vista de los granos, como también desde lo hortícola. Del concepto de soberanía alimentaria se desprenden distintas áreas que nos parecen importantes resaltar, como el caso de que la alimentación es un derecho, la sostenibilidad social, la solicitud de que se pare con el dumping, el papel de las campesinas en la producción y la alimentación, que la soberanía alimentaria sea económicamente representativa, culturalmente representativa y ecosituada. Ahora voy a comentar algunas estas características. Por ejemplo, la alimentación como derecho. La alimentación como derecho nos plantea la idea de que todas las personas tenemos que poder alimentarnos de forma suficiente, sin importar los espacios que habitemos
y las comunidades a las que formamos parte. Entonces, nos parece que hay dos componentes importantes de esta característica, y es que los productores necesitan acceso a la tierra para la producción, acceso y derecho a semillas criollas y adaptadas, sin dependencias de empresas que privaticen estos recursos, y acceso al agua garantizado. Estas tres características para los productores es fundamental, debido a que de esta forma los productores van a poder ofrecer una alimentación adecuada a las comunidades a las que pertenecemos. Muchos de los productores pequeños y medianos, que proveemos entre el 70 y el 75% de la alimentación diaria en Argentina y a nivel mundial, no tienen acceso a tierras, y bueno, con las reformas de los distintos marcos legales, como la ley de semillas, la posibilidad de acceder a semillas criollas, a su multiplicación y a las adaptaciones locales, también se ven comprometidas. Entonces, estas son acciones que nos van a permitir que cumplamos ese derecho a la alimentación de parte de todos. Y de parte de los consumidores, bueno, los consumidores necesitan tener alternativas disponibles para poder responsabilizarse en la decisión de consumir otro tipo de alimentos. Hoy, como veíamos en las estadísticas anteriores, solamente 80.000 hectáreas de Argentina se dedican a la producción orgánica, del cual más del 99% se exporta. Entonces, hablar de soberanía alimentaria cuando no tenemos como consumidores opciones disponibles, bueno, nos plantea un desafío importantísimo, y nos da muestra del trabajo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? También de parte de los consumidores hay una necesidad de apoyo al modelo de escala humana de producción de alimentos. El modelo especulativo y de acumulación que nos plantea la agricultura industrializada se aleja de la producción de escala humana. Nosotros nos referimos a una producción de escala humana cuando la persona o la familia que participa en la producción se identifica con todos los procesos de la producción, desde la recolección de las semillas hasta la producción de sus plantines y el seguimiento de las actividades culturales de los alimentos, y la cosecha, e inclusive comercialización, distribución. Una agricultura industrial, el agronegocio, deshumaniza la producción porque las escalas sobrepasan las capacidades de las personas y de las familias, y promueve la acumulación como valor, y la optimización y visión empresaria de esta actividad. Entonces, esto se contrapone. La sostenibilidad Omar, social... Sí, decime. te voy a leer un comentario que hay en el chat, ya que es pertinente a lo que estabas diciendo recién. Sí. Y te comento también que en 15 minutos más o menos podríamos ir tratando de redondear, no hace falta que nos apuremos, pero como para tener una referencia, 15 o 20 minutos. Bien. Dice Cecilia, ¿cómo podemos citarnos para avanzar en la pedagogía para la soberanía y abandonar los discursos vacíos de acciones significativas y que conducen a un círculo de pérdida de confianza en los enunciados? Bien. Bueno, está muy buena la pregunta. Cuando consideramos, por ejemplo, aquí a la alimentación como derecho, desde los consumidores y desde los productores, tenemos que entender que la soberanía alimentaria es una construcción conjunta y comunitaria. Ni el productor solo puede construir la soberanía, ni solamente los consumidores. Tiene que ser un trabajo conjunto. Por ejemplo, desde nuestra experiencia como productores, de forma sistemática hemos promovido la asociación de personas y de acciones.
en base a los principios de la soberanía alimentaria. Y esto es generar conjuntos de productores que trabajen en la planificación, en las compras conjuntas de semillas, en la comercialización conjunta. Eh, Esta pregunta de Cecilia apela a que trabajemos en esa escala humana, en la escala de proveer alimentos a las comunidades de las que somos parte. Eh, Entender, por ejemplo, que el consumo de cercanías o kilómetro cero son opciones que nos ayudan a encontrarnos. Y desde los consumidores también, a pesar de que no tengamos tantas opciones hoy de consumir alimentos orgánicos o agroecológicos, también buscar este contacto con los pocos productores que hoy existen bajo estas características. Em, Existen muchos grupos de consumidores que se asocian para el consumo, inclusive existen grupos de consumidores aquí en Argentina y aquí en San Luis que apoyan al productor, por ejemplo, con el adelanto de el valor de los bolsones de verduras o de las verduras que van a consumir a futuro, para que así el productor pueda, por ejemplo, adquirir insumos como mangueras de riego, insumos como semillas en el caso que sea necesario comprarlas. Eh, la respuesta está en la acción en el campo. Recordemos que la alimentación es una acción política. Cada una de las acciones que vayan hacia la alimentación es un acto político y necesitamos entender que entre todos podemos ayudar a este proceso de construcción de la soberanía. Bien, seguimos con la sostenibilidad social. Para que este proceso de la construcción de la soberanía sea sostenible desde el punto de vista social, los campesinos necesitan tener asegurados derechos, ¿no? Y, por ejemplo, el acceso a recursos naturales, como comentábamos hace un momento, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, a la libre asociación, a la participación activa en la definición de políticas que lo afecten, al acceso a la información significativa y a un ambiente seguro y saludable. Algunos de estos derechos o sentencias pueden parecer sumamente obvios, como por ejemplo la vida, la libertad y la seguridad, eh, pero a la luz de los hechos, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, vemos cómo, por ejemplo, las manifestaciones o protestas a favor de modelos de agricultura natural, humana, se criminalizan y se penalizan. También vemos cómo comunidades de naciones preexistentes u originarias también son apartadas de sus territorios, los cuales históricamente ocuparon, y también es un hecho que va en contra de este grupo de derechos, ¿no? Por ejemplo, el acceso a información significativa también hace referencia a la capacitación o formación de los agricultores para poder retomar conocimientos ancestrales de producción de alimentos de escala humana y en relación con el medio ambiente y su característica de sostenible. Después otro componente para la sostenibilidad social es los precios justos. Y esto tiene distintas componentes, como por ejemplo la valoración del trabajo campesino. Esto se refiere a que eh, muchas veces no tomamos en cuenta la relevancia que tiene socialmente el trabajo del productor de alimentos. Como está disponible de forma tan fácil en verdulerías, supermercados, lo damos por hecho. Y atrás de estos comercios en donde adquirimos las verduras, hay toda una red de intermediarios, hay una red de un sistema que especula con la producción y con la disponibilidad de alimentos.
Entonces, la valoración de ese trabajo campesino está a través de su inclusión dentro de las políticas que lo afecten, pero también del valor que uno reconoce en la adquisición de esos productos, ¿no? De parte del consumidor, la eliminación de intermediarios que fomenten la especulación es un punto fundamental. Hoy nosotros tenemos mercados como el de Mendoza, que concentra gran cantidad de producciones que a las personas productoras abonan precios muy bajos y después se venden a intermediarios como verduleros o distribuidores que después comercializan en lugares como San Luis. Entonces tenemos por lo menos dos eslabones en la cadena hasta que nos lleguen. Y estos eslabones tienen su lucro, tienen un resultado de esa operación y lo termina abonando el consumidor. Y bueno, otro componente del precio justo sería la promoción del consumo de cercanías o de kilómetro cero, ¿no? Que es lo que hablamos hace un momento. Hay que conectarlo por la batería. Bueno. Bueno, otro de los componentes era el dumping. Para aquellos que no conozcan esta práctica, el dumping es una política que fundamentalmente han practicado los países del norte, Europa, Estados Unidos, y se refiere a subvenciones de parte del Estado hacia sus productores agrícolas, permitiendo que los excedentes de producción puedan ser exportados con precios muy competitivos a otros países que se ven perjudicados por el ingreso de alimentos a precios sumamente bajos y que llegan a modificar, afectar y bueno, a destruir algunos productores por la poca posibilidad de competir con esos precios. Dentro de las acciones de dumping, también hay acciones complementarias como por ejemplo el incremento de las barreras arancelarias para el ingreso de productos que son estratégicos para cada nación. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea favorecen a sus productores con 21.000 y 16.000 dólares respectivamente para cada pequeño propietario que produce alimentos. Cuando en los países en desarrollo, como Argentina y muchos en Sudamérica, la máxima que recibe como política de Estado un productor pequeño es 400 dólares. Entonces, aquí vemos una gran diferencia y esto sumado al incremento de las barreras arancelarias de parte de los países del norte, eso genera una posibilidad muy limitada de competir con sus precios. Esto es importante, más allá de que afecta a grandes productores, termina afectando a una política nacional de producción de alimentos. Otro punto es el papel de las campesinas en la producción y la alimentación. Bueno, gran parte de las personas que producen alimentos a nivel mundial son mujeres, y la Vía Campesina propone, a través del concepto de soberanía alimentaria, que consideremos el papel de la mujer tanto en la producción como en la alimentación, que es crítico. A través, bueno, de igualar las condiciones laborales, el acceso a recursos naturales, que muchas veces se ve diferenciado, la protección de todas las formas de violencias, igualdad en el acceso a sistemas de financiamiento para las mujeres y el acceso a los medios de formación también para que estén en condiciones y, y sigan manteniendo el papel protagónico tanto en la producción como en la alimentación.
Las últimas tres características de la soberanía alimentaria es que tiene que ser económicamente representativa, y esto está ligado a que los precios de los productos están ligados a los costos. Más allá de lo lógico que parezca esto, en realidad a diario no lo es. En un mercado en donde la especulación en la comercialización y distribución de los alimentos es la moneda común, los precios no están ligados a los costos, sino a los vaivenes del mercado. Muchas veces hemos conocido de producciones enteras de alguna hortaliza o alguna fruta que se han descartado y se han tirado debido a que los precios que los acopiadores están dispuestos a pagar por la gran disponibilidad en ese momento no llegan a cubrir los costos de producción. Entonces, la representatividad económica de la soberanía alimentaria tiene que ver con esto, con que respetemos los procesos productivos y no seamos especulativos al momento de valorizar un producto. La producción sostenible tiene que ver con la adaptación de los tipos de variedades de productos y las escalas, como decíamos hace un momento, la escala humana de la producción. Y bueno, el consumo local y regional también tiene que ver con la componente económica, ya que en el trabajo mancomunado de los productores, los consumidores y las instituciones que apoyan estas actividades, tiene que tener en cuenta la componente logística y las características de ese consumo, ¿no? Culturalmente representativas, referido a las variedades productivas, al tipo de alimentos que consumimos, los rituales asociados al consumo de estos alimentos y a la producción en sí, como las formas de consumo y las características nutricionales. Esto nos habla de que cada pueblo, cada nación, cada colectivo tiene que tener el derecho a definir estas características de su producción de alimentos. No es lo mismo una alimentación en el NOA de Argentina como en Cuyo o como en la Patagonia, y cada espacio tiene que tener un respeto por esas características, sin tener una imposición a través de opciones de consumo, como en la mayoría de los casos hoy tenemos, y que tienden a una generalización de las opciones a través de la compra en cadenas de grandes supermercados u opciones en otro tipo de negocios. Y por último, la soberanía alimentaria debe apelar a una ecosituación de la producción. Esto quiere decir que debe considerarse el tipo de producción que tenemos según la biodiversidad disponible en los distintos espacios, y teniendo en cuenta que la conservación de esa biodiversidad y del ambiente en general tiene que ser un valor en sí mismo para la producción del alimento. Estas condiciones son fundamentales, ya que asistimos a un corrimiento, a un incremento de la frontera agrícola en donde no se tiene en cuenta ninguna de estas características. Entonces vemos la destrucción de un bosque chaqueño que busca esta expansión sin considerar estos puntos, ¿no? Y es fundamental para la mantención. Bueno, aquí concluye la caracterización de la soberanía alimentaria en algunos de sus puntos más importantes. Bueno, y me da 10 minutos, Juan, para continuar. De nuevo, la soberanía alimentaria como concepto fundamentalmente nos llama a trabajar como comunidad de forma asociativa, cuidando la escala de las producciones y valorizando
la fuerza del productor, pero en conjunción a los consumidores. Tenemos que construir juntos este proceso. Hay una cita que hablamos hace un momento con Juan antes de comenzar, de Silvia Cusicanqui, y es que nos han hecho aceptar que somos naciones, pero nos hemos olvidado que también somos comunidades. Entonces, esto apela a que ser parte de una nación, de un gran número de habitantes de un territorio, es indiscutible y nos pasa, lo reconocemos, pero como individuos, en una cantidad, por ejemplo, de 47 millones de habitantes como somos aquí en Argentina aproximadamente, nuestra acción y posibilidad de aporte al cambio o a la construcción de una realidad distinta, parece que se diluyera en la cantidad. En cambio, cuando nos reconocemos parte de una comunidad, de un barrio, de un colectivo, de una asociación, ya la responsabilidad de acción se incrementa y queda expuesta muy claramente. Entonces, la soberanía alimentaria apela a eso. Ahora comparto con ustedes algunas fotos que muestran un poco la visión nuestra como colectivos, como familia del trabajo, como agricultores. Y bueno, aquí vemos Lucy, mi compañera, con algunos productos, Rodrigo, nuestro hijo, él tiene 14 años, en uno de los espacios productivos. Aquí estamos en un espacio que el gobierno provincial nos cedió. Sol Puntano es el lugar en donde generamos nuestra producción y comercializamos desde ahí. Hay algunas políticas de Estado, en este caso el provincial, que van a favor de este nuevo modelo de soberanía alimentaria, al menos de forma inicial. Aquí este modelo particularmente de parcelas hortícolas fue muy bueno en sus inicios, pero bueno, nosotros sentimos que carecía del apoyo para la producción orgánica o agroecológica, que era lo que nosotros hicimos desde un inicio, y estamos rodeados de productores pequeños también familiares que, bueno, seguían el modelo industrial dependiendo del paquete tecnológico. Entonces por eso estuvimos un poco menos de 2 años aquí en este espacio. Entendemos que este tipo de políticas tiene que tener la componente de la soberanía alimentaria desarrollada, apoyando este tipo de producciones naturales, ¿no? Bueno, aquí vemos otras acciones también, como la participación familiar en cursos de capacitación, en este caso para la producción de salsas. También vemos la acción en otros espacios en donde capacitamos y guiamos a otro grupo de personas para la producción de hortalizas en espacios demostrativos, o la participación en ferias, en este caso promovidas por INTA, en donde los pequeños productores ofrecen sus productos. Omar, ahí las fotos se taparon las fotos, digamos, con un cuadro. Sí, hay un cuadro que no sé qué es, Juan. Qué raro. No Que, puedo. si querés podés sacar la presentación y volver a ponerla A ver. de la función del PowerPoint o de... Sí. Ah, bueno, intentá desde la aplicación Zoom, por las dudas, que están A lindas ver. las fotos, así que está bueno que las veamos. Desde la aplicación podés sacar, compartir pantalla y después volver a compartir. Uh-huh. Y ahí cuando retomemos, a ver, después te voy a leer unos comentarios. Ok. Estoy intentando ¿Podés? acá. A ver, puse compartir nuevamente. Ahí está. Ahí salió el cuadro, Sí. perfecto. Bueno, Bueno, ahí decía acá. mientras...
Continúa. Bueno, participación en ferias de pequeños productores, participación en capacitaciones abajo a la derecha con César Gramaglia, un referente de la agroecología y de la agricultura biodinámica en Argentina. Bueno, arriba también capacitando a colegios sobre el tipo de producción orgánica, o aquí a la izquierda abajo mostrando los beneficios en huertas que utilizan cobertura como medio de aprovechamiento de los recursos naturales. Se volvió a cortar aquí. Sí, Omar, apareció de nuevo el recuadro Sí, lo veo. naranja. A ver. Qué raro, ahí voy a ver si te puedo ayudar. Bueno, Si no, bueno, podés reiniciar como hiciste recién. lo he intentado, pero no lo toma. A ver, voy a intentar nuevamente. Ahí se ve nuevamente. Bueno, aquí en estos otros espacios hemos trabajado en distintos lugares promoviendo este tipo de agricultura. Arriba a la izquierda estamos en el pueblo Arcoíris, que es una comunidad también sostenible, en donde comenzamos a generar huertos según la técnica Hugelkultur. Después a la derecha arriba y al centro son capacitaciones que dimos en nuestro espacio en Juana Coslay, aquí en San Luis. Espacios cedidos también para la producción de hortalizas de forma orgánica. Ahí está, ahí lo mejor ahora. Y bueno, aquí nosotros también somos bioconstructores y en esta capacitación promovimos el conocimiento de técnicas de trabajo con cañas para un espacio de la producción. Disculpen que nuevamente... se oculta. Después, bueno, intercambio de semillas en Santa Rosa de Conlara, en cortaderas aquí en San Luis, al noreste. Después abajo en las fotos chicas queríamos mostrar el acceso a nuestro espacio de parte de pasantes que venían en este caso de Suiza. Omar, me Sí. parece que va a ser difícil porque aparece de nuevo el recuadro naranja. Sí. ¿Querés que empecemos, que sigamos un poco las preguntas? ¿Con las preguntas? Sí, no tengo problema. Bueno, ahí no aparece más. Y el último que quiero comentar, que es esta última filmina, este invernadero que vemos acá, es un invernadero que hicimos en todo ese colectivo, que ahí se volvió a tapar, que es el colectivo de Semilla de Cuyum. Y este invernadero lo hicimos con el objetivo de que en el barrio 9 de Julio podamos producir alimentos para autoconsumo y los excedentes compartirlos con gente del barrio. Es un barrio de escasos recursos y la idea es que crear espacios que puedan servir de referencias, espacios pedagógicos y espacios en donde compartimos otro tipo de relaciones. La construcción de la soberanía alimentaria también apela a que las relaciones no estén mediadas por el interés, sino que estén mediadas por la capacidad de transmitir conocimientos, la capacidad de aprender del otro y construir relaciones significativas y no simplemente relaciones que estén mediadas por el dinero o por el intercambio de un producto por un monto determinado. Esa es la idea
como también, por ejemplo, lo hacemos con la construcción de estufas eficientes en este tipo de espacios que son comunitarios. Bueno, de nuevo aparece el recuadro ese naranja. Si quieren vamos a las preguntas o comentarios. Dale, dale, Omar, genial. Sí, debe ser porque está muy pesado el tema de las fotos, no Puede sé, ser. me imagino. Si querés podemos probar que saques el modo presentación, digamos, del Power y que quede la ventana más chica y fíjate si puedes hacer que permanezca alguna diapo con fotos. Te voy a leer un comentario Sí, que decían más temprano ahí en el chat. Bueno, eran un par de comentarios que tenían que ver con la educación, ¿no? bien. Decía Camila, y ni hablar de la falta de educación respecto de la producción de los consumidores, la educación de los consumidores. Me refiero a la competencia que existe, por ejemplo, en frutas durante el año. Falta fomentar el consumo de frutas y verduras de estación para colaborar con el consumo de lo local. Bueno, eso que Camila dice es fundamental. Eh, la alimentación consciente, más allá de que nosotros tengamos productos locales y con los valores de la producción orgánica o la agroecología, eh, no va a tener mucho éxito si la población o nosotros como consumidores no apelamos y vamos migrando a una alimentación más consciente y natural. Recordemos que los alimentos con el menor nivel de procesamiento presentan la mayor carga de nutrientes que son beneficiosos para nuestra salud. Entonces, sin dudas que apelar a que discutamos de estos temas en los colegios y en los espacios comunitarios es fundamental. Tal cual. Gente, ya está abierta la cuestión del intercambio, así que pueden tanto hablar por el chat como levantar la manito, o bueno, si se animan, prendan el micrófono nomás. Vayan preparando sus comentarios. Yo, mientras tanto, voy a hacerle una pregunta a Omar. Si bien, bueno, ha estado todo muy claro, Omar, y te agradecemos nuevamente, vamos a ir con unos puntos que me parece que están buenos para reflexionar. Primero, la agroecología. Estamos viendo que se habla mucho de la agroecología últimamente y también desde el Estado, desde secretarías del Estado. ¿Qué es la agroecología? ¿Cómo lo ves? ¿Qué visión tenés de esto? Bien, está buena la pregunta. Porque es cierto, desde los medios y desde muchos sectores se ha tomado la palabra agroecología y el concepto y se lo está utilizando de forma masiva. La agroecología nace en la década del 80 del siglo pasado en Estados Unidos, después de el análisis y prueba desde la academia, desde las universidades. La agroecología es un modelo de producción que fomenta la biodiversidad en los espacios productivos, fomenta el uso de componentes naturales para la producción y fomenta la visión de la producción y de los espacios productivos como un todo. Intenta no tratar de forma separada a ningún recurso, ningún componente de la granja o del espacio productivo, eh, y tiene la posibilidad de trabajar grandes espacios. Por ejemplo, nosotros podemos tener, y hay ejemplos en Argentina, campos de 7.000 hectáreas que tienen una producción mixta, esto es agricultura y ganadería de forma agroecológica, considerando y teniendo en cuenta estos principios de uso
de componentes naturales, de apelar a la biodiversidad en el mismo espacio productivo. Hay campos que tienen seguimiento de profesionales como César Gramagli, que he comentado recién, que tienen estas dimensiones: 900 hectáreas, 3.000 hectáreas, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe. También existen espacios agroecológicos muy conocidos que tienen dimensiones menores y que se dedican también a la producción de hortalizas y frutales. Digo también que es importante conocer esto porque, en contraposición, la agricultura orgánica, que muchas veces se desconoce que no necesariamente la agricultura orgánica es una agricultura que tiene certificación. Si bien desde el punto de vista legal exigen un proceso de certificación para utilizar esa terminología, en realidad lo orgánico apela a una visión regenerativa de los espacios, considerando los distintos ciclos de nutrientes y de recursos que presenta el mismo lugar. La diferencia entre la agroecología y la producción orgánica es que la producción orgánica apela más a espacios pequeños, ¿sí? No es que no podamos tener una producción de 7.000 hectáreas de producción orgánica, de hecho que hay producciones grandes, pero tiene una mayor adaptación a espacios más pequeños. Y la agroecología, al ser tan popular, en este momento existe la posibilidad de que el sistema tome ese concepto e intente hacerlo propio, y de esa forma continuar con la promoción de un modelo que acumula, de un modelo que apela a la especulación. Esa es una potencialidad según nuestra visión. Creemos que hay que ser muy cuidadosos en la aplicación y en la popularización de la agroecología, siempre teniendo en cuenta que la soberanía alimentaria apela a que todos tengamos acceso a ese tipo de producción y no elitizar la producción por el costo que van a tener los productos en el mercado. No sé si responde tu pregunta, Juan, si tenés alguna otra. Perfecto. Sí, sí, Julieta pregunta, ¿qué alternativas existen para obtener semillas? ¿Sabés en qué estado está el INTA? Bien. Es importantísimo el tema de las semillas. INTA, desde hace mucho tiempo, al menos desde que yo lo conozco, las semillas que distribuye son semillas no modificadas genéticamente, son semillas de polinización abierta, y son semillas que normalmente las trae de San Juan. Hay una cooperativa que se llama FECOAGRO, y es un grupo de más de 30 pequeños productores que se dedican a la producción de semillas y los entregan de forma gratuita. ¿Qué ha sucedido con INTA? Y también voy a nombrar a la SAF, la Secretaría de Agricultura Familiar, que son dos instituciones importantes en el país. El año pasado asistimos a una práctica desmantelación de la SAF, de la Secretaría de Agricultura Familiar. Más del 80% de sus personas fueron despedidas. También era un espacio que repartía semillas del mismo tipo. Y el INTA el año pasado recibió una reducción de más del 60% de sus presupuestos. Entonces, bueno, la disponibilidad de semillas o de programas que apoyan este tipo de producción ha disminuido muchísimo, y hoy la semilla que nos entregan se ha reducido a más de la mitad de lo que recibíamos antes. Pero asimismo todavía siguen entregando semillas y son buenos referentes para aceptar producir en la temporada y para reproducir semillas en cada uno de esos momentos. Bien. Lo que sería la casa de guarda de semillas, el concepto, ¿no? Y el intercambio de semillas, ya que preguntaba Julieta, un poco, bueno, cómo se relaciona con las producciones de los
bueno, de los productores y cómo se distingue del manejo de las semillas actual. Bien. Los espacios que se llaman casas de guardas de semillas son espacios fundamentales en este proceso de la construcción de la soberanía alimentaria. Estos espacios pueden estar en cada chacra productiva o inclusive en distintos espacios de la ciudad, y son espacios que se dedican a guardar las semillas que producimos de forma orgánica o agroecológica, apelando a la multiplicación exponencial que nos permite la naturaleza. Un ejemplo, esta temporada primavera-verano que pasó, antes de comenzar la temporada, a nuestra familia, unos amigos nos regalaron 3 variedades de maíces que ellos tenían hace años. Tuvimos en la mano unas 50 semillas de cada variedad. Hoy tenemos más de 5.000 de cada una, apelando a esa multiplicación. Entonces, estos espacios de casas de guarda de semillas en donde se preservan de una temporada hacia la otra, apelan a esa capacidad de multiplicación que puede tener cada productor, destinando algunas de esas semillas a consumo y el resto a mantener la multiplicación que con el tiempo se transforma en exponencial. Es buenísimo apoyar estos espacios, participar de los intercambios de semillas, aunque no tengamos semillas para compartir, pero sí para conocer a los productores, sí para conocer a otros vecinos, a otros consumidores que cuentan con semillas y están preocupados en el movimiento. Bueno, el INTA es una institución que ha promovido algunos espacios de intercambio de semillas y también, por ejemplo, como les decía, en Concarán hay una feria de intercambio de semillas que ya va por la 9ª edición, en donde participan productores de toda la provincia. Estos espacios es importante apoyarlos para que se mantenga esta producción sostenible, ¿no? ¿En Concarán o en Carpintería? Ah, carpintería, tenés razón, me confundí, es carpintería. De una, ahí en la costa de los Comechingones, Así cerca es, de de Merlo. Merlo. Perfecto, buenísimo. Entonces digamos que no es un concepto muy lejano, sino que acá en San Luis también sucede, y son hermosos esos eventos también. Así es. Y el año pasado, por ejemplo, nosotros desde Tierra Negra participamos en otro intercambio de semillas que ya fue el primero que se hizo en la Villa de la Quebrada. Desde la municipalidad se hizo una promoción de este evento y bueno, hubo distribución de plantas frutales también, así que de a poco distintas localidades y municipios se van sumando y también agrupaciones y asociaciones de productores y consumidores están promoviendo este tipo de intercambios, como bueno, vos estuviste participando el sábado pasado aquí en San Luis de un pequeño movimiento en donde también se está promoviendo este proceso de intercambio. Claro, de hecho que en Trapiche también ha habido intercambio de semillas y es un evento bastante común y es bastante simple. Como vos dijiste, yo el sábado asistí a uno que fue muy simple, digamos, un compañero que eh, quería, bueno, crear ese espacio, convocó a través de un flyer y yo estuve compartiendo semillas que tengo y también me traje unas de acelga orgánica que Mira, las voy a probar este verano. qué bueno. Mirá, te voy a hacer otra pregunta y de paso aprovecho a invitar a todos a que estamos organizando para la semana más o menos del 12-13 de julio, es decir, en 2 semanas, una charla tanto con Omar como con Nacho, que él participa de Jardín Urbano Huertas, que ahora están en Córdoba trabajando. Estamos armando una charla para introducir a la huerta urbana, para tener herramientas para comenzar, para quienes no saben. Y, y bueno, quedan invitados, pero le quería preguntar a Omar cómo entendemos la huerta urbana, para qué sirve, qué es lo que buscamos. Hace falta, digo, vale la pena eh, poner tiempo en hacer una huertita en nuestra casa.
Bueno, está buenísima la pregunta esa también, Juan. Em, la soberanía alimentaria, la voy a adaptar a la charla, ¿no? A la pregunta. La soberanía alimentaria apela a que todas las personas tengamos acceso a una alimentación nutritiva, culturalmente representativa, económicamente representativa, amigable o respetuosa con el medio ambiente. Y en líneas generales, la soberanía alimentaria apela a productores que sean responsables y sigan estos preceptos, y a consumidores que estén dispuestos a consumir y que elijan esa opción. Las huertas urbanas de pequeña dimensión o mediana dimensión, en realidad son espacios simbólicos. Sin dudas que van a aportar un grano de arena a la construcción de la soberanía alimentaria, pero no desde la cantidad de producción. No es eso lo que se busca. Una huerta urbana, una huerta en un pedazo de tierra, en un metro cuadrado o en un cajón de verduras, tiene un valor simbólico para cada una de las personas que lo hace, porque es un espacio y una actividad que nos recuerda la posibilidad y la sensibilidad de apelar a ese tipo de acciones sustentables, sostenibles, de escala humana. eh, Nos ayuda a entender los procesos de producción de alimentos de los pequeños productores y, como decía, nos sensibiliza a, a estar siempre pendientes de acciones en esa dirección. También, junto con la huerta, el compostar los restos orgánicos de nuestra cocina es otra acción que nos sensibiliza y simbólicamente eh, nos da elementos de apoyo a este modelo de producción y de consumo de alimentos que es la soberanía alimentaria. Muy bueno. Omar, se ha hablado mucho de la ley de semillas los últimos años, eh, aunque de todos modos hace más de 10 me parece que viene dando vueltas como proyecto de ley para Argentina. Y bueno, se anunciaba como en cierto modo un evento indeseable para la soberanía alimentaria, digamos. Se hablaba de que, digamos, no tenía que avanzar de ningún modo este proyecto y volverse ley porque iba a ir en desmedro eh, de la capacidad de poder proveernos a nosotros mismos de alimentos y de decidir. ¿Puedes contarnos brevemente en qué consistía ese proyecto de ley, cuáles son sus elementos y cuál es su relación con la soberanía alimentaria? Bien, bueno, el tema de la ley de semillas es un tema de una complejidad importante, de muchas implicancias, y definitivamente, como vos decías, como comunidad, como colectivos, tenemos que luchar para que no se promuevan este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque en realidad responden a intereses de empresas privadas y de un modelo de producción de alimentos que es el industrial, es el agronegocio. La ley de semillas propuesta plantea la posibilidad para las distintas empresas que hoy están en el mercado a patentar eh, semillas con determinadas características de resistencia a las condiciones climáticas, resistencia al uso de los agrotóxicos, resistencia al ataque de las mal llamadas plagas o enfermedades de los cultivos, y responde a ese modelo de dependencia. No solamente en Argentina se ha propuesto este tipo de ley, sino en toda Sudamérica, y hay países que ya han aceptado estas condiciones. Ahora, la implicancia directa en la producción de pequeña y mediana escala es relativa, porque la misma ley propone que productores que tengan facturaciones inferiores a los 3 millones de pesos anual
quedan eximidos del cumplimiento de la no multiplicación o reutilización de sus propias semillas. También quedan eximidos las poblaciones de naciones preexistentes para cumplir con estas características. Asimismo, más allá de que la mayoría de los productores pequeños y medianos quedemos eximidos de esta prohibición de multiplicar semillas, conceptualmente y como colectivo general, tenemos que trabajar para que este tipo de leyes no avancen. No podemos permitir que corporaciones internacionales se adueñen de semillas con las características que ellos le terminan dando a través de la modificación genética, ¿no? Tiene que ser un patrimonio de los pueblos, ya que tienen un vínculo directo con nuestras culturas y nuestras costumbres, y que son características de cada espacio productor. Bien, bien. Entonces, a ver si entendí. En su momento circulaban flyers, circulaban videos que apelaban a esto ciertamente romántico de la producción de verduras, de hortalizas, pero en su momento quizás de manera más inmediata, la ley de semillas perjudicaba principalmente a productores que eran o medianos o grandes y no querían eh, acrecentar su dependencia a las transnacionales de semillas, pero que sin embargo formaban parte del modelo de los agronegocios, digamos. Exactamente. Porque, bueno, afectaba fundamentalmente a esas semillas que comercializan las grandes empresas, que tienen que ver con los commodities que vendemos. Y bueno, y un agricultor que hace horticultura no pone soja, no pone maíz, o sí, pero quizá no pone maíz transgénico, quizá pone otro maíz que consigue de distinta manera. Pero en definitiva, sí nos perjudica a todos, porque a largo plazo esos pequeños pasos que les damos desde el punto de vista legal a las transnacionales, a largo plazo puede acrecentar la dependencia incluso a los pequeños productores, digamos. Sin dudas. ¿Cómo será que en realidad este planteo afecta a los medianos y pequeños productores fundamentalmente? Nosotros vimos recién en las estadísticas que del 100% de la superficie agrícola argentina, el 98% está destinado a 6 cultivos fundamentalmente. Sí, claro. Entonces, ahí ves la necesidad de luchar contra este modelo que todavía vuelva más dependiente la producción de estas pocas cantidades de empresas que tienen esa potestad de definir las características y los valores de mercado y las formas inclusive de producir alimentos. Nosotros como pequeños agricultores tenemos acceso a semillas que hemos ido produciendo con el tiempo y que en los intercambios se sigue generando abundancia de estas semillas. Asimismo, como vos decís, hay que luchar por este tipo de leyes porque fortalece un modelo productivo de la especulación, un modelo productivo de la acumulación y de la dependencia, está claro. Buenísimo. Bueno, te voy haciendo una de las últimas preguntas y también gente, si quieren consultar, también estaría buenísimo. Hay un problema, Omar. Si viene un productor de acá de San Luis y me dice, bueno, mirá, acá tenés mis zanahorias y mis acelgas y mis rúculas orgánicas o agroecológicas, y yo la primera vez que lo veo a este sujeto y le digo, bueno, pero buenísimo, es local, es agroecológico, ¿y cómo sé yo que esas verduras son orgánicas, son agroecológicas, si no podemos darnos cuenta visualmente en general, ni desde ningún punto de vista sensorial? ¿Tengo que apelar a la buena fe de este productor o hay alguna forma de certificarlo? ¿En qué mundo entramos ahí? ¿Cómo hacemos? Bueno, otra pregunta muy buena también, Juan. Parece que las hubieras estudiado. Este, bueno,
Es cierto lo que decís. En espacios como San Luis, en donde primero la producción hortícola y de frutas es realmente chica, dijimos que menos del 5% se produce de forma local, el resto viene de afuera. En espacios como San Luis, todavía más la producción orgánica o agroecológica es muy pequeña. Em, la confianza a la que vos hiciste alusión es un componente fundamental en la construcción de la soberanía alimentaria, porque no es más que recuperar un valor que socialmente teníamos y existía. Cada consumidor, cuando las producciones eran de tamaño local, conocía al productor de esas hortalizas, de esas frutas. Hasta lo conocía personalmente. Y ese tipo de relaciones se ha perdido con la mercantilización de la producción y del consumo de alimentos. Entonces, sí, la confianza y el conocimiento y el involucramiento de cada consumidor con los productores es fundamental. Pero también existen herramientas que podemos implementar y en las que estamos trabajando. Una de esas herramientas es la certificación participativa. Y esto apela a lo siguiente, apela a que tanto consumidores como productores orgánicos o agroecológicos y también instituciones como las universidades o el INTA o la Secretaría de Agricultura Familiar participen en procesos de auditorías y certificaciones que no van a tener costos para el productor, pero sí van a servir como medio colectivo y comunitario de asegurarnos que esa producción cumple con los principios de sostenibilidad y respeto del ambiente y de las escalas humanas, que son las características de las producciones que estamos buscando. Eso es una forma de socialmente y sistemáticamente asegurarnos de esas producciones. La otra, como dije, es apelar a conocer al productor, a conocer los espacios y retomar esas relaciones que en realidad existían hasta hace relativamente poco tiempo. Claro, es la que conocemos, la certificación orgánica. Bueno, no es la certificación orgánica. La certificación orgánica que conocemos y que hemos escuchado, y que como comenté hace un momento, el 0,2% de toda la superficie argentina está dedicada a esa producción, es una certificación que apela a certificados oficiales y que está legalmente establecida y es entregada por empresas privadas o estatales que tienen una alineación con una, eh, un colectivo que se llama IFOAM, que es europeo, y es quien determina a nivel mundial cuáles son las características que tiene que cumplir una producción para ser catalogada como orgánica. Solamente estas empresas nacionales o privadas que están autorizadas por IFOAM pueden entregarnos un certificado orgánico. La certificación a la que yo te digo, la certificación participativa, es social. Apela a que distintos colegas productores míos, por ejemplo, vengan a mi espacio productivo, verifiquen cuáles son las formas, cuáles son los tipos de fertilización, cuáles son los biopreparados que utilizo para controlar de forma preventiva el ataque de insectos o el ataque de algún hongo. Eh, y también, como te decía, las universidades o instituciones como INTA, Secretaría de Agricultura Familiar, también pueden participar. Existen muchas experiencias en Europa en la década del 90 del siglo pasado, resurgió este tipo de certificaciones y aquí en Sudamérica, desde el año 2000 en adelante, se fue fortaleciendo esta estructura. Brasil, por ejemplo, tiene una gran cantidad de productores pequeños y medianos certificados de forma participativa. No apelan a institutos internacionales ni nacionales, sino que apelan a colegas y a consumidores para obtener esta certificación.
¿Y eso, Omar, en la práctica es más o menos lo mismo, digamos? En qué le afecta al productor? Em, Una certificación o la otra, digamos. bueno, Y al consumidor. tiene grandes efectos. El primero es la soberanía del proceso de certificación. Los productores, los consumidores e instituciones que participan en el proceso tienen la potestad de definir cuáles son las características y cuáles son los niveles de exigencia que van a tener estas certificaciones. Entonces, esto nos permite desburocratizar los procesos de certificación, algo que no podemos hacer con las instituciones internacionales o nacionales que certifican según este instituto que es el IFOAM, que es europeo. Entonces, se desburocratiza el proceso de certificación y un componente importantísimo es el costo de la certificación. En Argentina, el año pasado, certificación por una entidad internacional o nacional tenía un costo de 1.000 a 9.000 dólares por año, por espacio. La certificación participativa no tiene costos. Estos costos de certificación, cualquier productor mediano o pequeño que la ejecute, va a trasladar esos valores a los precios de sus verduras, de sus hortalizas, de sus frutas. La certificación participativa, al no tener costo, no tiene un impacto en el precio por el proceso de certificación. Entonces, también es un proceso que nos permite que el acceso a alimentos sin contaminación química sea posible y disponible para todos y como productores tenemos esa predisposición. Bien, 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 buenísimo. Qué buena onda. Bueno, Omar, tengo una última pregunta para que cerremos, así no te sacamos más tiempo y también, si querés, después de ella, eh, comentar alguna otra conclusión, algún otro mensaje, está abierto, pero em, se justifica que, bueno, o sea, me imagino que se justifica, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy uno come verduras, la verdulería y el supermercado que están llenas de agroquímicos, de residuos de pesticidas. Se justifica entonces que si yo voy a comprar una verdura orgánica, agroecológica, cueste más cara, digamos, y al fin y al cabo es más saludable, ¿no? Bueno, también es una pregunta importantísima porque tiene que ver con una base de la construcción de la soberanía alimentaria. Si nosotros como productores y como consumidores aceptamos que un alimento sin contaminación química a través de los agrotóxicos tiene que tener un valor económico mayor, desde nuestro punto de vista no estamos construyendo soberanía alimentaria. Un producto sin contaminación es un derecho, no una posibilidad. No tiene que ser una posibilidad, tiene que ser un derecho y tiene que estar al alcance de todos nosotros. Hay una responsabilidad social del productor y del consumidor en este proceso de construcción. Desde el punto de vista del productor, es a capacitarse y a alinearse con las características de producción saludable, sustentable y natural, y desde el consumidor a elegir esa opción, pero no a la diferenciación a través del precio. Si nosotros diferenciamos a través del precio una producción agroecológica u orgánica, estamos elitizando el acceso a ese alimento. Y cuando elitizamos, dejamos gente afuera del proceso. Entonces, nosotros no estamos a favor de la diferenciación, estamos a favor de que se valore nuestro trabajo como productores, pero no de forma especulativa. Recordemos, la soberanía alimentaria apela a la generación de relaciones significativas, a conocernos y a entender que todos somos parte de la solución posible. Eh,
esa es nuestra visión con ese tema. Buenísimo, bueno. Genial, Omar. Vamos a darle un cierre a esta charla que estuvo buenísima, estuvo re clara. Y bueno, va a quedar subida a YouTube como el resto de las charlas. Va a quedar disponible para ser consultada. Ya puedes dejar de grabar vos que estás grabando desde la compu. Bien. Y recordamos al resto de la gente que queda acá que el viernes